Hola, querido estudiante, bienvenido, bienvenida a esta nueva cápsula de matemáticas. Te habla tu profesor Roberto Aliste, profesor de matemáticas, y vamos a continuar en este segundo video de estadística viendo una aplicación a las tablas estadísticas. La habilidad que te van a controlar en el examen no es hacer una tabla estadística como está explicado en las primeras páginas del libro que tú puedes ir viendo, sino que te van a dar una tabla estadística hecha y te van a ir haciendo distintas preguntas de esa tabla. Entonces, en la tabla estadística no hay que hacer la tabla, hay que saber extraer información, obtener datos de la misma tabla. Entonces, la primera recomendación es leer, es mirar, es entender los datos que entrega la tabla para luego poder responder las preguntas que se nos hacen. Por ejemplo, en esta tabla que vemos en pantalla, vamos a leer todo lo que dice sobre ella, que puede ser también información que aparezca en el examen. Dice: el ISBN es un sistema internacional de numeración de libros que permite identificar un libro a nivel mundial. Es como el carnet de un libro a nivel mundial, facilitando su comercialización y distribución. La siguiente tabla estadística muestra el número de títulos de libros de literatura chilena registrados en el ISBN según género durante el periodo 2008 a 2010. Y los géneros son poesía, narrativa, literatura infantil y ensayos. Y tenemos dos columnas. Por ejemplo, el año 2008, la columna títulos indica que de poesía se publicaron 267 títulos o libros de poesía, que equivalen al 30,2% del total de libros publicados ese año. Ese año el total de libros publicados fueron 884 libros, que equivalen al 100% de los libros. Todos los libros publicados en ese año en los distintos géneros son 884. También nos dan la información que el año 2009 los títulos de poesía fueron 297, que equivalen al 28,9% del total de libros impresos o publicados ese año. Y de poesía el año 2010 se publicaron 303 libros, que equivalen al 30,4% de los libros publicados ese año. Entonces, por ejemplo, vamos a ir viendo las preguntas que podrían salir en la prueba o en el examen. Dice, primera pregunta: ¿en qué año se registró la mayor cantidad de libros de poesía? Entonces tienes que mirar donde dice poesía y ver el año: 267, 2008, 2009, 297, 303, 2010. ¿En cuál de los tres años hubo mayor cantidad de títulos? Lógicamente, en el 2010 hubo 303, que supera a 267 a 297. Entonces la respuesta correcta tuya debe ser, simplemente mirando la tabla, que el año 2010, alternativa C, se registró la mayor cantidad de libros de poesía. Vamos a ir a ver la segunda pregunta. ¿Qué porcentaje total de libros registrados en el año 2009 corresponden a literatura infantil? Entonces me ubico en el año 2009 y veo el porcentaje de literatura infantil. Entonces, literatura infantil 2009, hay 344 libros en 2009, pero equivalen al 33,5% de los libros. Entonces, ese año, la cantidad de libros de literatura infantil son la alternativa D, 33,5%. Seguimos avanzando. Pregunta número 3. ¿Qué porcentaje del total de libros de narrativa registrados durante el periodo 2008 a 2010 fue registrado en el 2008?
Entonces, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque abarca de 2008 al 2010 el libro de narrativa. Entonces, libro de narrativa 2008, 243. 2009, 263. 2010, 268. Entonces, hay que sumar todos los libros, 243, 263 y 268, y eso va a ser el 100%. Y de ahí, pregunta número 4. ¿Qué género literario fue el menos registrado en el periodo 2008 a 2010? ¿Cuál fue el género menos registrado? Y ir evaluando. Vemos que en el 2008 el género menos registrado es los ensayos, 159. ¿Será lo mismo en 2009? Si en 2009 el número menor, el menos registrado, son los ensayos, 122. Y el 2010 el menos registrado son los ensayos. Entonces, respuesta, en todos esos años, entre esos 3 años, del género literario que se hicieron menos libros, fueron de ensayo. Entonces ahí tengo la respuesta de la número 4, que es B, ensayo. Si ves, te das cuenta que solamente hay que ser capaz de extraer o de sacar conclusiones o hacer algunas operaciones matemáticas en base a la información de las tablas. Y la información de las tablas viene lista, no hay que hacer nada. Entonces, leer la tabla, ver los datos, entender los datos y luego contestar. Entonces son preguntas relativamente fáciles, pero la pregunta número 3, que está ahí, no había que hacer un porcentaje. Mira, si quieres lo hacemos rápidamente nosotros con la calculadora. Nos vamos a demorar un poquito, entonces hay que sumar los libros del 2008 al 2010 en narrativa. Entonces volvamos al 2008, al 2010. Dejemos la tabla por ahí, 2008 a 2010 en narrativa. Entonces hay que sumar los libros. Tenemos 243 más 263 más 268, entonces son 774 libros. Ese es el 100%. Entonces hay que poner una ventana mágica, 774, 100%, y luego hay que poner los 2008, que son solamente 243, ¿a qué porcentaje equivalen? Entonces sería 243 de 774, ¿ya? Sería 243 de 774 en una ventana mágica, y que equivale a un porcentaje del 31,39%. Vamos a ver si está alguna de esas alternativas más cercanas. En la 3 está la alternativa B, que sería el 31,39%. Entonces había que sumar y hacer una ventana mágica. Bueno, querido estudiante, espero que te haya gustado este video, que solamente saber extraer y trabajar sacando conclusiones con los datos de una tabla estadística que viene completa. No la tienes que hacer tú. Espero que te guste este video y vengas luego al próximo, que vamos a seguir estudiando, que van a ser las estadísticas de tendencia central. Nos vemos, que estés bien. Gracias por ver el video de esta clase. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, revisar nuestra fanpage y seguir estudiando junto a Entrecer. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!